más que palabras, que es más que palabras, es más que una canción. Bendiciones, hermanos. ¿Cómo están? ¿Con frío como yo? No. Yo vine hoy de Catacocha a la mañanita y llegué congelada. Casi literalmente, ayer me congelo en Catacocha entre mediodía y las 7 de la noche, casi me congelo. Estaba fríísimo, con muchísima lluvia. Bueno, creo que Dios está tratando de enseñarme algo, de adaptarme a algo. Posiblemente quiera que en el futuro viva en algún lugar un poco más frío, ¿verdad? Entonces Él está entrenándome. Bueno, eso me consuela. Eso es mi consuelo. Bendiciones para cada uno que vino a celebrarle hoy al Señor, su gloria y su alabanza, a darle el honor, la adoración. Y por supuesto que para ser parte de este megaproyecto del Señor, que alcancemos a todas las naciones del mundo con su palabra, que alcancemos a todos los pueblos, a todas las aldeas, a todas las ciudades con su palabra. No importa lo inaccesibles que estén, nos corresponde ir. Muchos de ustedes me han dicho a mí que les gustan misiones, que pastora, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo más importante a la hora de hacer misiones? Y a veces son tantas preguntas y yo les digo, hay que prepararse un poquito y hay que recibir toda una instrucción. Sin embargo, hoy yo quiero aprovechar esta oportunidad que ustedes me dan, que el pastor Pablo, la iglesia me da para compartir con ustedes la palabra del Señor, para hablar un poquito de uno de los requisitos fundamentales de un misionero. Ahora se puede decirme, bueno, pero yo no estoy interesada en las misiones. Ah, entonces tenemos problemas serios, porque todos tenemos que estar interesados en las misiones. Los que quieren ir como los que se quieren quedar. A todos nos interesan las misiones del Señor, a todos nos interesa el avance de la obra del Señor, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Entonces hoy vamos a ver que todo misionero tiene que tener un espíritu compasivo. Todo misionero debe tener un espíritu compasivo, el que va como el que se queda. El misionero de acá, el que siembra, el que ora, el que envía su ofrenda, el que envía su amor, el que envía su carta de ánimo a otro misionero, el que motiva a otro, tanto como el que va. Todo misionero debe tener un espíritu, ¿qué dije? Compasivo. Y vamos a ver en un pasaje de Lucas, si quiere buscarlo, Lucas capítulo 9, versículo 51, pequeños párrafos ahí que van a ser nuestro texto clave. Con el paso del tiempo, de los años en Cristo, yo he mirado que muchas veces, aún dentro de la iglesia del Señor, debería dominar un espíritu misionero, pero que lo que domina es un espíritu vengativo. Sí, aunque le parezca extraño. Y vamos a analizar un texto del Señor Jesús en el cual nos vamos a enterar de qué espíritu somos, qué espíritu tengo. ¿Tengo un espíritu vengativo yo como creyente, como cristiano, o tengo un espíritu misionero? ¿Es mi espíritu misionero o mi espíritu es vengativo? Vamos a mirar eso de fondo. Amén. Ora. Qué privilegio es servirle al Señor recogiendo la cosecha, hermanos. Qué privilegio. Yo sé que muchos de ustedes son misioneros que están ahí trabajando como hormiguitas en lo poquito, abundando para el Señor con la cosecha, haciéndola cada día más grande, ¿verdad? ¿Hay muchos misioneros aquí? Yo sé que sí, la mayoría de aquí son misioneros. Estamos recogiendo la cosecha. Le hemos dicho al Señor que nos deje ir a recoger la cosecha, como le dijo Ruth a Noemí.
déjame ir al campo a recoger espigas. Ese es el clamor nuestro. Es una alegoría al libro de Ruth del Señor y su iglesia. Nosotros, igual que Ruth, le decimos al Señor, déjanos ir al campo a recoger espigas, a que las almas sean bendecidas y que el nombre de nuestro Señor sea glorificado. Bien, necesitamos cualidades para eso. Eso es lo que vamos a ver. Lucas 9:51, unos cuantos versículos solamente, para que fueran sus discípulos. Habían seguido a Jesús a estas alturas ya 3 años y medio, habían estado con él. Pero recordemos un poquito para analizar estas características de su espíritu. ¿Cómo les llama Jesús el día que los llama al ministerio? ¿Cómo los apoda? Marcos 3:17. Boanerges. ¿Cómo los llamó? Boanerges, a los dos, a Juan y a Jacobo, que significaba hijos del trueno. ¿De qué está hablando Jesús? Estos tienen un espíritu indomable, voluntarioso. Eran unos tremendos guerrilleros. Hijos del trueno. Dijo un teólogo por ahí, ahora quieren hacer descender fuego del cielo porque también quieren ser hijos del rayo. Parece que habían heredado algo del carácter también, que se hereda cuando nuestros padres nos forman, cuando los padres nos enseñan de chiquitos. Y eso lo dejamos ver el día que la mamá de ellos se presenta ante Jesús, con todos esos hijotes ya grandotes que tenía, se presenta ante Jesús y le dice: Señor, ¿le parecería a usted que cuando vengas en tu reino, allá en el cielo, mis hijitos Jacobo y Juancito estén uno a tu derecha y otro a tu izquierda? Algo heredaron de esa madre, ¿verdad? Estos tremendos. ¿Qué heredaron? Ese espíritu superior. Ese espíritu que les hacía sentir que ellos se merecían estar a la derecha y a la izquierda de Jesús y no los demás. En esa ocasión también el Señor les reprende, les dice: no saben lo que están pidiendo. También los miramos un día llenos de celos en Lucas 9:44, nomás un texto antes del que acabamos de leer. Dice que Juan y Jacobo se encuentran a unos que andan por ahí echando fuera demonios en el nombre de Jesús. Ajá. Y se van corriendo. Se lo prohibimos. Y van donde Jesús. Jesús, no le digo, andaban unos ahí echando fuera demonios. Entre vosotros se hará vuestro siervo. Háganse servidores si quieren ser grandes. Ay, es que al maestro nadie le ganaba, ¿verdad? Maravilloso el Señor. Y en esta ocasión de la lectura que tenemos, vemos nuevamente el espíritu de estos dos. Los rechazaron. Ellos fueron enviados a buscarle hospedaje a su Señor y no encontraron lugar. Les dijeron que no. Al ser rechazados, ¿a cuántos de ustedes les gusta que los rechacen? A ver, uno. ¿Cómo no va a haber uno aquí que le guste que lo rechacen? A nadie le gusta que lo rechacen. Al ser rechazados es donde su espíritu se revela. Y dicen: Señor, ¿quieres que hagamos que descienda fuego del cielo? Muy interesante, dos cosas. Le piden permiso al maestro a ver qué opina. Y algo muy interesante es que creen que pueden hacerlo, porque el Señor les había delegado todo poder y toda autoridad. Eso es bueno. Eso es bueno, creer lo que el Señor nos ha dicho, que tenemos todo poder y toda autoridad y sobre toda influencia del enemigo y que nada nos dañará. Sin embargo, lo malo era, ¿para qué querían el fuego? Querían el fuego para hacer chicharrones. Pero chicharrones de seres humanos, de toda una aldea. Vamos a la respuesta de Jesús, ya que miramos el espíritu de estos dos.
La respuesta de Jesús, porque en este pasaje tenemos una reprensión muy interesante. El Señor, ¿qué hizo? ¿Los elogió? Los reprendió, porque el Señor al que ama, todo al que Él ama, Él lo reprende, no lo deja sin disciplina. No se enoje cuando el Señor lo reprende. Él nos enseña, nos reprende, nos ama. Les dijo, no sabéis de qué espíritu sois. Les estaba diciendo, ustedes no se dan cuenta de la cantidad de orgullo y de venganza personal detrás de esa actitud bajo la pretensión de amor por su maestro. Y creo, dice un predicador, que no es ningún honor aparecer en las páginas del bestseller, que es el Nuevo Testamento, que es la Biblia, el bestseller de la historia. No es ningún honor aparecer ahí en esas páginas con semejante regaño, con semejante reprimenda, dicen algunos, ¿verdad? ¿Por qué lo reprende? Es a él a quien están protegiendo. ¿Por qué lo reprende? Porque están fuera de foco, hermanos. Así sencillo. Están fuera de foco. Se desenfocaron los discípulos del Señor. Los samaritanos eran personas llenas de orgullo, de fanatismo, de persecución. Y aquí sus discípulos están mostrando el mismo espíritu que los samaritanos. Están completamente desenfocados. Tienen una actitud segregacionalista, orgullo racial, superioridad y mucha venganza. Así lo que ellos querían era muy diferente a lo que Jesús quería. Hay que aprender cuál es el espíritu de Jesús. Amén. Hay que aprender cuál es el espíritu de Jesús, para así enseñar a nuestro espíritu. El espíritu de Jesús lo aprendemos en sus enseñanzas. ¿Qué decía? Bendecid a los que los maldicen. ¿Hacemos eso? Bendecid a los que los maldicen. Y el doble, dijo un hermano una vez. Desde entonces yo aprendí, cuando alguien se perfila como mi enemigo o mi enemiga, empiezo a bendecirlo el doble. Señor, si tú me vas a bendecir a mí grandemente, bendícele el doble. Todo lo que me pienses dar, dáselo el doble, Señor, para que en mí no se albergue un espíritu vengativo o superior. Bendecid a los que los maldicen, dice el Señor. También enseñó, amad a vuestros enemigos. Leía un día esto, es una literatura que decía que hay películas, increíble cantidad de películas sobre amar a los que nos aman. Lindas historias, pero que no nos enseñan a amar a los que no nos aman. ¿Por qué? Porque es una enseñanza del Señor Jesucristo. Es una enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Cristo, hermanos míos, vino a acabar con las enemistades. ¿Están de acuerdo? Cristo vino a acabar con las enemistades, con las venganzas. Él no vino a fomentar aquella venganza, aquella enemistad que se tenía con los samaritanos. Hay que dejar pasar la ofensa y seguir adelante, es lo que nos enseña el Señor. ¿Están aquí? Y hay que dejarla pasar como el río cuando se acerca el agua a una enorme piedra y no puede el río pasar por arriba. ¿Qué hace el río? Naturalmente lo bordea y se va al lado de la roca, al lado de la piedra. Nunca vemos al río batallando por tirarse encima de la roca, peleando por tirarse encima de la roca. Simplemente pasa a otro lado. ¿Qué dijo el Señor a los discípulos? Pasemos a otra aldea, busquemos hospedaje en otro lugar. Ok, volvamos a ese día que los reprende. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que durmieron esos dos? Yo creo que no. ¿Creen que descansaron en la noche?
el espíritu vengativo y superior no sería una opción en el reino. ¿Me escuchó? Espíritu vengativo y superior no es una opción en el reino del Señor. Y ellos esa noche no durmieron, en sus oídos retumbaban las palabras del Señor. El Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres. El Hijo del Hombre ha venido a salvar las almas de los hijos de los hombres. Y podemos decir, sí, qué duros, ¿verdad? Jacobo y Juan, qué espíritu tenían. Ok, vamos, antes de convertirnos en sus jueces, antes de juzgarlos, recordemos que esta historia aparece aquí para darnos una lección a nosotros. ¿Sí? La escritura aparece aquí para darnos una enseñanza a nosotros. Entonces, antes de juzgarlos, démosle gracias a los hijos del trueno y del rayo, porque nos enseñan mucho. Va la pregunta. ¿Sabemos nosotros de qué espíritu somos? ¿Sabe usted de qué espíritu es? La alternativa del mundo ante una ofensa es la rabia y la venganza. Para el mundo en el que vivimos, la venganza y la superioridad es algo normal, ¿sí o no? Si no, mire la telenovela. Le doy permiso que mire la telenovela. Pura venganza. Porque es como el pan diario. Es tan normal que a veces nosotros podemos venir a Cristo y seguir creyendo que es normal tener un espíritu de venganza. En el 2012, el 29 de agosto del 2012, la Apple demanda a la Samsung. ¿Han escuchado esa demanda? Porque decía que la Samsung, China, coreana, China, ¿verdad? Por ahí. Porque decía la Apple que la Samsung les copió su modelo de iPhone. Y entonces los demandaron y ganaron la demanda. La Samsung tiene que pagarle o tendría que pagarle como consecuencia $1.050.000 a la Apple. Pero hubo un asunto que se quedó sin resolver ahí, es que los jueces no dijeron cómo pagar. Entonces los chinos, estos de la Samsung, se aventajaron y decidieron cómo pagar. Entonces le enviaron a las oficinas de la Apple los primeros 30 camiones llenos de monedas de 5 centavos. Y una nota que decía, así les pensamos pagar. Con monedas de 5 centavos, 1.000 millones. ¿Qué les parece? Dijeron, si ustedes juegan sucio, nosotros sabemos también jugar sucio. Eso es normal en el mundo. Es más, miramos esa noticia y, sí, ¿y qué? ¿Verdad? Porque para nosotros es normal observar eso. La venganza y la superioridad parece un sentimiento válido ante la ofensa, pero solo parece. Escúcheme, esposa, esposo, hijo, padre, líder, comunidad cristiana. Escúcheme bien, la venganza puede parecer un sentimiento válido ante la ofensa. Jesús por algo nos quiso prevenir en tantas veces que nos habló. En una ocasión dijo, sed prudentes. ¿Cómo? ¿Cómo qué? Ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Pablo le dice a Timoteo, ¿qué le dice? Timoteo, ten cuidado de ti mismo. No del hermano que está sentado a la par suya, de su esposo o de su hijo o de su abuelo o del presidente de la república, de la nación. Ten cuidado, le dijo, de ti mismo. Porque cuando no sabemos, hermanos, de qué espíritu somos, sufrimos muchas pérdidas. Sufrimos muchas pérdidas. Pierde el reino de Dios. ¿Sí? Cuando andamos entre nosotros vengándonos con un espíritu superior unos a otros, el reino de Dios pierde. Cuando creemos que somos superiores a aquellos, a los otros, a fulano, a mengano,
el reino de Dios sufre. Cuando nosotros creemos que somos de un espíritu superior, sufrimos como creyentes. Porque nuestra relación con Dios no puede ser adecuada cuando creemos que somos superior a otros o nos queremos vengar de otros. También sufre pérdida la familia. ¿Cuántos divorcios se habrían evitado sin un espíritu de venganza y de superioridad? Donde la esposa o el esposo dice, no, yo soy quien tiene la razón y nada más que yo. Y muchas veces hasta los tribunales en divorcio termina todo. ¿Por qué? Por falta de humildad, que vamos a ver ahora como espíritu de un misionero. Sí, señores, cuando no sabemos de qué espíritu somos, el reino de Dios pierde. Pierde el creyente, pierde la familia. Bueno, pastora, pero ¿qué hacemos con nuestros sentimientos de venganza? Porque es posible que alguno de ustedes diga, yo a veces soy así. Si me la hacen, si me ofende, que lo parta un rayo. Si me la hacen, me la pagan. Y desde chiquitos venimos así. ¿Han visto cuando están chiquititos y empiezan a jugar entre dos? Apenas se sostienen, apenas empiezan a caminar y uno empuja al otro y se levanta del suelo, ¡pum!, a tirarlo, porque ya es como natural, le viene en esa naturaleza caída. Ok, ¿qué hacemos con nuestros sentimientos de venganza y superioridad? Cuando nos rechazan, cuando nos ofenden, cuando nos desprecian. ¿Sabe, hermanos? Usted conoce de qué espíritu es cuando le fallan. ¿Están aquí? ¿Están aquí? Usted sabe de qué espíritu es cuando le fallan. Ahí es donde usted se da cuenta. Ahí me enteré yo y ahí preparé esta enseñanza. La he predicado ya en 4 o 5 iglesias donde me han invitado a predicar. Y cuando he creído que es el tiempo oportuno también. Porque el Señor me enseñó a mí una vez que me fallaron. ¿Quién era yo? Cuando nos fallan, cuando alguien nos ofende, entonces sabemos quiénes somos, cómo es nuestro espíritu. Ahí es donde entonces lo conocemos. Nosotros decimos, no puede ser que esa sea yo. Eso hice yo. ¿Le ha pasado? Así le contesté a mi hija, así le contesté a mi esposo, solo por venganza. Así le contesté al hermano o al pastor solo por rabia. Ahí nos damos cuenta, ahí nos enteramos quiénes somos. Ahora, otros, ustedes se pueden enterar cómo es mi espíritu, o yo me puedo enterar cómo es su espíritu. ¿Cuándo? Cuando abrimos la boca. ¿Qué les parece? Cuando se abre la boca, el otro se va a dar cuenta de qué espíritu es usted. Cuando yo abro mi boca, usted se entera quién soy yo. Conoce mi espíritu. ¿Cómo? Por mis palabras. Fueron unas poquitas palabras las de Jacobo y de Juan. Señor, no nos aceptaron. ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Inmediatamente el Señor conoció su espíritu, porque por las palabras nos conocen los demás. ¿Qué haremos? Porque la misión de Jesús, dice un predicador, teólogo, Carlos Scott, la misión de Jesús se realiza en simplicidad, en humildad y en integridad. No somos del mundo. La misión de Jesús se realiza en simplicidad, humildad e integridad. Dos cosas entonces a saber. Uno, reconocer, hermanos, el potencial, reconocer el potencial de carácter que nos ha heredado el Espíritu Santo. ¿Sí? Reconozcamos el potencial de carácter que nos ha heredado el Espíritu Santo de Dios. Según dice la Escritura en Primera de Pedro, Pedrito lo dice en Primera de Pedro 1, 3 y 4. Somos parte. Amados, dice él, después de 50 años de aquella reprensión, tal vez más,
Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Oiga la misión, ahí la está entendiendo. Para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también amarnos unos a otros. Díganme, hermanos míos, ¿es el mismo Juan? ¿Es el mismo Espíritu? Es otro Juan, cambiado, transformado por el pasar del tiempo, las enseñanzas de Jesús y la llenura del Espíritu de Dios en él. Era un hombre completamente diferente. Se había olvidado que había estado preso, o que tal vez cuando escribió eso, preso allá en la isla de Patmos, una isla llena de frío y solitaria, donde lo tenían preso por amor al Señor Jesucristo. Y habla de amor, ya no habla de venganza, ya no habla de vengarse de los romanos que lo habían metido ahí. Ya no quería hacer descender fuego sobre nadie. Qué maravilloso el día en que ya nosotros no queramos hacer descender fuego sobre el esposo, sobre la esposa, o sobre los hijos, o sobre una comunidad cristiana, o sobre alguien que nos rechazó el mensaje del evangelio. Qué maravilloso ese día. Eso que estábamos haciendo era reconocer ese potencial del Espíritu. Y para terminar, tenemos que reconocer y recordar que nuestro espíritu es misionero. Muy pocos amenes, ¿qué pasó? Nuestro espíritu es misionero. No podemos olvidarnos. Hay 3 cosas que caracterizan a un espíritu misionero. En aquel entonces Juan y Jacobo no las entendían, no habían comprendido la misión de Jesús, pero vemos que luego lo llegaron a entender. Es como nosotros cuando recién llegamos a Cristo, hay muchas cosas que no entendemos, pero con el tiempo las vamos entendiendo. Ellos no habían reconocido la misión, la naturaleza, la misión de Cristo, que era abrir la salvación a todas las naciones, a todos los pueblos, a todas las gentes. Pero ahora nosotros sí podemos reconocer que somos de un espíritu misionero. 3 cosas, hermanos, y muy importantes que tiene un espíritu misionero. 1, misericordia. Somos de un espíritu misericordioso. Pero yo no soy misionero, yo algún día no pienso ir a ninguna nación. Sí, en su casa. ¿Será usted misionero en su casa, en su familia? Claro que lo somos. ¿Qué espíritu está viendo su esposo o su esposa o sus hijos en usted como padre? Efesios. Vamos a Efesios 2. Efesios 2 del 1 al 5, el Señor nos habla ahí a través del apóstol Pablo. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estábamos que no valíamos un centavo. ¿Sí comprenden el no valer un centavo? En Costa Rica decimos no valer una peseta. Un real. Dice, Él nos dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo de la que hablábamos, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Oiga el espíritu ahí. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, ¿qué dice? Que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecados, muertos en pecados, nos dio vida. Nos dio vida juntamente con Cristo. Cuando no valíamos nada, nadie daba nada por el ser humano.
Él envía a Jesucristo. Y no nos da lo que nos merecemos por desviarnos y hacer lo que nos da la gana en la vanidad de nuestros pensamientos. Eso es misericordia. Nunca olvide misericordia. Es no dar lo que la gente merece. Es no darle a alguien lo que se merece. ¿Qué se merece? Sí, fuego del cielo, pero no se la daré. ¿Le daré qué? Misericordia. No le daré lo que merece a ese hijo, a esa esposa, a ese tío que le falló, a quien le haya fallado, aquel que no quiere escuchar sus palabras de amor en Cristo Jesús. No le dará a usted fuego, le dará ¿qué? Misericordia, le dará lo que no se merece. La misericordia del Señor. Mencioné gracia también. El espíritu misionero es un espíritu de gracia. ¿Qué es gracia? Darte lo que no te mereces. Darte lo que no te mereces. Eso nos dijo Dios. No nos merecíamos nada. No nos merecíamos el perdón. Pero por la gracia Dios nos da lo que no nos merecemos. Entonces, por gracia a las personas que nos fallan, que nos abandonan, que nos ofenden, que nos critican, no les vamos a dar fuego, sino que les vamos a dar lo que no se merecen. ¿Qué? Amor, compasión, favor. Amén. Romanos 5:20 dice el apóstol Pablo que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Qué increíble, hermanos. Cuando más fallamos, más Dios nos amó y nos bendijo. ¿Qué hacemos nosotros cuando la gente nos falla? Nuestro espíritu misionero es, les vamos a dar más. Los vamos a bendecir más. Porque ese es nuestro espíritu, el que bendice doble, sí. Y la tercera característica de un espíritu misionero, de aquel que quiere hacer misiones en su casa, en su aldea, en su país y fuera de él, es la humildad. La humildad. Efesios 2. No, esa ya la leímos. Romanos 12. Romanos 12. Estoy terminando ya. Romanos 12, 12:3. Digo pues por la gracia que me es dada, dice el apóstol, que cada cual, que está entre vosotros no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Qué les parece? A cada uno le manda, no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Eso es humildad, pensar con cordura. Del tío, del abuelo, del pastor, del hermano, del presidente, ¿de quién? De mí. De mí, pensar con cordura acerca de mí. No creer que soy más de lo que soy, ni menos, tampoco porque se bajaría mi autoestima, ¿verdad? Tener un concepto equilibrado acerca de mí mismo. En este relato que vimos anteriormente, Jacobo y Juan creían que eran superiores a los de Samaria, pero se encontraron con la piedra en el zapato de que el Señor amaba a los de Samaria. En todas sus enseñanzas, en muchas de sus enseñanzas habló de los samaritanos. Ejemplo, la parábola del buen samaritano. ¿Por qué no dijo el buen judío? Porque él estaba sabiendo, él conocía la enemistad entre ellos, él sabía la superioridad que había entre ellos y dijo, bueno, pues voy a describir la parábola como la del buen samaritano, que fue el que ayudó. Pasó el sacerdote, pasó el levita, pasaron judíos por ahí, no ayudaron al que estaba en el suelo tendido, pero pasó un samaritano y colaboró. ¿Qué está haciendo Jesús? Él les está enseñando, obviamente, ¿verdad? El Señor es maravilloso, Él los amaba a los samaritanos y Juan y Jacobo debieron aprender esa gran lección de misericordia, gracia y humildad. Ahora sí, hermanos, terminamos. ¿Qué queremos? ¿Que caiga fuego? ¿Qué queremos? ¿Que caiga fuego o que sobreabunde amor? Hoy más que nunca, oiga mi hermano, hoy más que nunca afirmamos que no tenemos el espíritu que gobierna el mundo. Dígame.
Hoy más que nunca afirmamos, no tenemos el espíritu que gobierna el mundo, sino el espíritu misionero de Jesús. Sabemos quiénes somos en Él. En esta película, Punta de Lanza, que les mencioné, de su gente allá, de los Aucas, me cuesta mucho pronunciar guaranis, porque siempre desde que estudié misiones, desde que estaba en el Instituto Bíblico, me enseñaron los Aucas, y es más fácil, los Aucas, así creo que se llamaban ellos antiguamente. En esta película, unas horas antes de que los misioneros mueran, por mano de las lanzas de los Aucas, están por salir, y el hijito, que por cierto él tiene, el que está viviendo ahora entre ellos, ya adulto, está chiquito, y él oye que están preparando las armas, que van a llevar algunas armas, pero la idea de las armas era por si los Aucas los atacaban, ellos disparaban al aire para que supieran que estaban armados y se detuvieran. Entonces el chiquitín, antes de que suban a la avioneta y se vayan, le dice a su padre, le dice: papá, te defenderás de los Aucas, te defenderás si los Aucas los atacan, usarán las armas, papá. Entonces el papá le contesta: no, hijo, no podemos matar a los Aucas. ¿Por qué, papá? Porque los Aucas no están listos para encontrarse con Jesús y nosotros sí. ¿Qué les parece? Usted y yo sí estamos listos, hermanos, para manifestar un espíritu misionero a todas las naciones, a todos los pueblos, a todas las aldeas, a todas las ciudades. Nosotros sí estamos listos para manifestar ese espíritu del Señor. ¿Quiere ponerse de pie y adorarlo por eso? Palabras, porque es más que palabras, porque es más que palabras, es más que una canción.